Yo le quiero aclarar a todos los guarangos que no, que esta no es mi banda y que no, que esta música no necesariamente la pedí yo. ¡La elegí yo! Me gusta muchísimo. Me gusta tú, la pedí yo. Me gusta muchísimo. Estamos con Bernardo Borkenstein. Lo que pasa ¿Cómo es estás, que Bernardo? será hincha de Nacional, pero me rechazó 4 canciones. ¿Está bien? Sí, 3 por homofóbicas. No. Bueno, ponele. No, bueno. No, él es el que elige lo que sí y lo que no. Claro, Es bueno. el que le da play. Está bien, decirle que Vilma Palma envejeció mal. Está bien, ponele. Bueno, no, pero Vilma Palma hasta ahora igual confunde a la gente. No es ni viernes. No, le había pedido Callejero, pero Bien. porque prohibido venía de la mano. Pero, bien. No, no. Está, Pero pero bueno, prohibido fue- venía de la mano. Vamos a hablar de prohibicionismo. Bueno, Vamos a hablamos hablar de prohibición. prohibicionismo. Tantas canciones que hablan de cosas prohibidas. Muy bien. Bien. Entonces, bueno. Claro, Fossati me sacó de partido. Claro, nos pusimos a leer ahora todos los comentarios de la gente y lo que está sucediendo y bueno. Pero Bueno, sigue aprovechemos siendo la para noticia que la en gente desarrollo. cambie de tema. Ah, Si perfecto. tienen alguna pregunta de medicaciones, de droga, lo que sea, que te la vayan haciendo. Muy que yo bien, contesto. perfecto. Las barajo de pecho. Muy bien. Bien, el asunto es así. Cada vez que los políticos intentaron utilizar la ideología, ya sea religiosa o sus propios valores morales, para tratar de meterse en lo que la gente consume, las cosas salieron mal. Las cosas salieron bien únicamente cuando utilizaron el criterio de legislación natural o cuando dejaron de hacer, mejor, refraseo, cuando utilizaron un criterio como el GACH, o sea, cuando primero pensaron los que saben. ¿Ah? Entonces, cuando había algo parecido a un GACH, casi nunca, y realmente hicieron lo que esos científicos decían, mucho menos, entonces las cosas salían bien. Ahora, ¿qué es el criterio de legislación natural? Es bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando? Bien, pasa esto, lo convertimos en ley. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Es muy sencillo. ¿Qué está pasando en el mundo natural? Bueno, la gente se ama. ¿Cómo se ama? Y no sé, la gente ama a alguien y bueno, que se casen con quien quieran. Perfecto, matrimonio igualitario. Lo legalizamos. ¿Qué es eso de que por ley se casan los nenes con las nenas y solamente? Es reconocer Bien. que la naturaleza es distinta de lo que el prejuicio creía. Bueno, con el tema del consumo de ciertas sustancias había pasado exactamente al revés. ¿Por qué? Y bueno, porque en determinado momento las cosas empezaron a salirse de cierto carril. Y todo empezó por el lugar menos, digamos, imposible de prever. Hoy estoy un poco trancado, estoy un Bueno. poco estresado. Yo le había comentado a Lito hoy que venía un poquito Calma. Menos previsible. previsible. Sí. Ahí está. Había que decir impredictible, pero Claro. está difícil pronunciar eso. Y es el alcohol. ¿sí? El alcohol es una droga, porque lo es, pero tiene muy mala prensa sin que yo sepa por qué. Porque el alcoholismo es una enfermedad terrible, pero es imposible separar al alcohol del Homo sapiens. Hemos consumido alcohol desde mucho antes de la civilización y no se puede separar nuestra especie del alcohol porque consumíamos frutas fermentadas desde que éramos monos. Entonces, pretender que el Homo sapiens no consuma determinadas cantidades de etanol es irracional. Es lo mismo que el derecho natural. Cada vez que alguien intentó separar al Homo sapiens de ese consumo, todo salió mal. ¿Por qué? Porque aparecían por la ventana otros consumos peores. Entonces es ahí donde empezaban a O el aparecer... mismo consumo de maneras ilegales, digamos. Y de calidades. Claro. De calidad, y de calidades espantosas. Por ejemplo, los famosos fermentados de carcelarios. ¿Sí? Que todos hemos visto en series como Orange is the New Black. ¿Está? Entonces, Sí, o durante la ley seca, ¿no? bueno, los vamos a ir a alcoholes eso. que- Porque cuando la gente piensa en el prohibicionismo, uno piensa un poco en el prohibicionismo americano, que no fue el primero, pero no asocia el tema de las drogas con ese tema de la ley seca, que fue el que sentó la base filosófica de todo lo que vino después. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque generó un imperio criminal, me confundí de vuelta, un imperio criminal rico. Cuando Roosevelt eliminó la ley seca en el 33, que además lo hizo en una reforma constitucional, acá se dejan de embromar, ahora es constitución, no van a volver a hacer una ley seca. Punto. Esta gente quería seguir ganando plata. No. Dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No puedo seguir con el alcohol. Perfecto, drogas y prostitución. ¿Ah? Entonces, ¿qué hicimos? Algo peor. Tenemos un montón de criminales muy duros y muy complicados y se fueron para un lado mucho peor.
Y bueno, y en esas estamos ahora. Y cada vez que intentan hacer una corrección, siempre se van para un lado peor. Y cuando logran corregir un lado, el crimen siempre va 2 pasos para adelante. ¿Por qué? Y bueno, porque en este momento están en ese punto. No quieren legalizar, porque en el momento que los gobiernos intenten legalizar y asegurar lo que ya todo el mundo sabe, que si nosotros aseguramos que la gente consume lo que quiere en buena calidad, controlada y de manera segura, no solamente la gente no se va a morir tanto de sobredosis y por supuesto de intoxicaciones por contaminaciones indeseadas, sino que ellos se quedarían sin su fuente de ingreso y de poder, que eso es lo que no van a permitir. Y todo eso empezó, ¿cómo? Bueno, por una señora prácticamente analfabeta que se llamaba Carrie Nation en el siglo XIX. Carrie Nation. Carrie Nation, ¿sí? En Estados Unidos, por supuesto. Esta señora era bastante grandota, era más o menos de la altura de Gonzalo y un poco más que el doble de ancho que yo. Y tenía la costumbre de ir con un hacha a las tabernas a romper las botellas de alcohol, ¿sí? Y a sacar a patadas a los que estaban tomando alcohol al grito de cosas como esto es el demonio, etcétera. Y fundó una orden que se llamaba Movimiento por la Templanza. ¿Esto en qué época? De fines del siglo XIX, estamos hablando, ella vivió entre el 1846 y 1911. ¿Ya? Pero generó un movimiento muy importante, por supuesto de índole religioso, pero ella era prácticamente una persona iletrada. Lo que pasa es que fue vista como alguien muy útil por personas que no lo eran y sentó las bases para lo que después fue la ley Volstead, la ley seca, que es así, fue la que instaló todo lo que vino después con las prohibiciones. Pero fue algo muy, un personaje muy, digamos, pintoresco, porque si bien uno lo caricaturiza de esta manera, era una sola persona. ¿Cuánto daño puede hacer una sola persona? Lo más gracioso es que se hizo una ópera con esta mujer, por supuesto, digamos, satírica. Han hecho libros, se ha vuelto un personaje de la cultura popular. Y digamos que después hizo escuela. Pero incluso, aunque esta persona con su Liga de la Templanza fue un antecedente, la primera ley seca fue en Rusia. No fue en Estados Unidos. Pero acá estamos hablando justo en Rusia. En Rusia, ¿sí? Y fue en la Rusia zarista, ni siquiera fue en la Unión Soviética, y todo por muy pocos años. Y fue por razones que en este caso no tienen nada que ver con los argumentos que esgrimía Carrie Nation, que eran religiosos. El problema que se le venía al zar era que empezaba la Primera Guerra Mundial y los rusos tomaban muchísimo vodka, y lo que precisaba Nicolás era que apuntaran bien y dejaran de estar borrachos todo el tiempo, porque con la cantidad de vodka que consumían no había manera de que le pegaran a algo. Y la pregunta es, ¿por qué los soldados de infantería tomaban tanto alcohol? Bueno, me imagino por el frío por un lado, pero por otro lado porque fue una guerra espantosa. No. Era porque en la época que gobernaba el zar, la distribución del alcohol era estatal, y no estamos hablando de la Unión Soviética, sino de la Rusia zarista, y el gobierno estimulaba el consumo porque eso generaba impuestos, y cualquier iniciativa que fuera vista como tendiente a moderar el consumo era penalizada incluso con la muerte. Entonces cualquier cosa que aumentara las arcas del Estado hacía que aumentara el alcoholismo de la población. No tenía nada que ver ni siquiera con las preferencias de la gente. O sea que fue un giro de 180 grados. Claro, era algo completamente incoherente, y eso llevó, entre otras cosas, a una más de todas las políticas incoherentes que tuvo ese último gobierno zarista, que 3 años después ya no estaba, imagínense. Entonces, este fue uno de los momentos más llamativos de las políticas inconsistentes con respecto al alcohol. No tiene justamente nada que ver con las drogas, pero sí con las situaciones extrañas que se da en las conductas del poder y el alcohol. Por un lado, en el mismo momento lo estaba estimulando para obtener recursos, y por el otro lo estaba reprimiendo para tener un ejército medianamente ordenado. ¿Sí? En el mismo momento. Igual el prohibicionismo era general.
El prohibicionismo zarista era general, era para toda la población. Claro, generó una ley seca, pero mientras tanto tenía que seguir recaudando. No sé cómo lo llevó a cabo, digo, o sea, claro, aparte, pero no era algo solo para las tropas. No. Era... Generó una ley seca y no sé cómo hizo para seguir recaudando. Porque claro, en el momento se le declaró la guerra y 3 años después la Revolución de Octubre. O sea, se le vino todo el gran tsunami, se le vino junto. Pero bueno, estamos hablando que Carrie Nation, fines del siglo XIX, 1914 y el 31 de julio, aparte el día de mi cumpleaños, unos cuantos años antes, y después, 1919, el acta de la ley seca. Todo esto generó una idea de que estas cosas eran malas y había que prohibirlas. Después viene la Primera Guerra, viene la Segunda Guerra, la depresión, toda una serie de eventos que tenían al mundo demasiado ocupado como para pensar en prohibir el consumo de ciertas sustancias porque, digamos, como decía Mafalda, lo urgente no dejaba tiempo para lo importante. Y mientras tanto pasaba lo que ya habíamos hablado, el opio, la heroína mismo, la epidemia de consumo de heroína, el consumo de anfetaminas durante el régimen nazi. Había consumo y abuso de ciertas sustancias por falta de regulación eficaz, pero no se veía como algo que fuera de primera línea estratégica por ningún gobierno. Es decir, estaba pasando, había un consumo excesivo, pero no había una regulación al respecto. No había ninguna mirada importante de nadie en ese momento, claro, porque había cosas más importantes, entre otras cosas, las guerras, claro, o las reconstrucciones, o cosas que no estaban en la primera mirada en ese momento. Y hasta que ocurre algo que no por casualidad pasa cuando termina, obviamente, la Segunda Guerra. ¿Sí? En ese momento aparecen 2 generaciones que son muy importantes. La primera es la generación beatnik, Kerouac, por ejemplo. Y la segunda es la generación de los hippies, con los Beatles y los Doors y otros grandes representantes de la cabeza, que tenían entre sus grandes banderas el consumo de ciertas sustancias, alcohol y algunas otras cosas en el caso de los beatniks, pero mucho alcohol y psicodélicos en el caso de los hippies. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto de 2 narrativas importantes. Porque está la narrativa, llamémosla reaccionaria, por falta de una palabra mejor, donde dice, no, las sustancias son malas, el consumo te mata, el abuso te enferma, lo cual es cierto, el abuso te puede matar. Y yo digo, el abuso de qué y cómo. Sí, el abuso de azúcar te puede matar, ¿no? Sí, el abuso de agua te puede matar. Una dosis de 3.75 litros en una sola sentada te mata. El agua. O sea, el abuso de cualquier cosa te puede matar. Pero lo que yo digo es, hablemos de abuso, hablemos en serio. De cualquier sustancia no. Hay sustancias que siempre son malas. Por ejemplo, la pasta base. No hay manera de que el consumo de pasta base sea bueno, porque por definición es una basura. Y hay otras sustancias que nunca fueron malas hasta que se las prohibieron. Por ejemplo, el LSD. Hasta que McCarthy lo prohibió, no hubo un solo viaje malo del LSD. No voy a poder tocar eso porque no me quedó dentro de la planificación de la columna, pero algún otro día podemos llegar a hablar de ese tema, porque el LSD es una gran droga que por suerte está empezando a volver a los estudios académicos y volverá a la terapéutica, porque tiene grandes perspectivas de volver a ser una droga que se estudia dentro de la medicina, y tiene perspectiva de ser, por ejemplo, una droga que se puede estudiar para el tratamiento de la esquizofrenia. Hoy en día no tenemos una sola droga antiesquizofrénica. Nada. La esquizofrenia se trata con titulaciones, que es combinaciones de diferentes drogas con los efectos secundarios, no con los principales. Entonces nos privamos porque a McCarthy se le ocurrió, porque estaba un montón de comunistas como los actores de Hollywood, que como todos sabemos eran homosexuales y comunistas y judíos. Todas cosas horribles, imagínense, toda junta. Que no podíamos consumir LSD. ¿Por qué? Porque los homosexuales, comunistas y judíos consumían eso. Eso debía ser malo. Entonces nos privamos de eso. Entonces, fíjense la irracionalidad de eso. Entonces, está bien, el LSD podía ser una pérdida. Otras sí son cosas que no se deben consumir. Yo no veo ninguna razón por las cuales la cocaína deba ser incorporada al consumo social como un beneficio en algo. La cocaína era un anestésico local que, bueno, es euforizante, todo lo que quieras, y no puede asimilarse a lo que es el consumo de coca en el altiplano. Pero
ese es otro tema. Que la gente consume coca y dejemos que empiece a comprar coca cortada y cosas que la pueden envenenar y que los traficantes se enriquezcan solo porque estamos mirando por otro lado. Esa discusión por lo menos la tenemos que tener. Pero no hay nada bueno en el consumo de coca. No son dos casos iguales. No podemos cerrar la discusión y poner las dos discusiones en el mismo tema. Pero todo se cerró porque McCarthy dijo, es todo lo mismo. Sí, y de hecho creo que si hubiera hoy una discusión sobre digamos, levantar el prohibicionismo de determinadas drogas, sería general. ¿Por qué hablas en condicional? ¿En qué sentido? Ya vamos a llegar. Bien, ¿Oíste hablar perfecto. de la LUC? ¿Oíste hablar de la LUC? Sí. Ya llegamos. Bien. Pero lo que te quiero decir es que gracias a McCarthy estamos pensando exactamente igual que Carrie Nation. Porque McCarthy pensó exactamente igual que esa mujer iletrada del siglo XIX. O sea, con las mismas dos neuronas. Solo que Carrie Nation era una mujer iletrada del siglo XIX. McCarthy era uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. ¿No? Y ahora vamos a la LUC, ya que me hiciste llegar ahí. Tomé un artículo de la página de esta misma radio, de este año. 180 mujeres procesadas por culpa de un artículo absurdo de la LUC. Por el microtráfico. ¿Está? Ese artículo, que es el 74, que hasta los legisladores del Partido Colorado están en contra, penaliza el entregarle drogas a menores de 21 años. Ustedes me dirán, bueno, no hay que darle droga a los menores de 21 años. Pero ¿qué pasa si están extorsionándote de que tu hijo está preso y lo van a matar si a vos no le haces llegar a la cárcel a los que lo están amenazando que lo van a matar? Nuevamente, hay matices. En las cárceles pasan cosas y vos no tenés forma de saber qué es lo que está pasando. Y una persona que entra 5 gramos a la cárcel se come mucho más tiempo que Mutio, que mandó un contenedor a Europa. Y todo eso por lo mal redactada que está la LUC. Nuevamente, eso fue redactado con la misma neurona de Carrie Nation. ¿Por qué? Y bueno, porque se pensó con un afán prohibicionista y no con una forma de pensar cuál era la mejor manera de gestionar el problema de las drogas. O sea, sin un catch. Sin un catch. Claro, pero aparte hay un tema. Hay personas que saben cómo es el tema. Hay periodistas, hay científicos y hay policías y hay legisladores y está Petit y hay mucha gente. En este caso no sé si son los científicos las personas que hay que consultar. Porque no es un tema de científicos. Acá voy a confesarme, yo soy un descreído de los sociólogos, ¿no? Yo creo que la verdad acá está en la calle y no en la academia, no necesariamente en todo caso. ¿Tá? Pero acá hay cosas que están claras. Uruguay en este momento no es un país donde la droga viene y pasa. Ya no. No es que los contenedores vienen. Acá está pasando algo más. Y si no te tomas el tema de ver qué está pasando, no puede ser que 180 mujeres por llevar 5 gramos de cualquier sustancia terminen años. O aquella pobre mujer de Rocha. Sí, la de Rocha. Pero es completamente desproporcionado. Está bien, dura lex et lex. Es cierto, una vez que la LUC fue ley, el juez no tenía más remedio que hacerla cumplir. Pero ¿dónde está la justicia en eso? O sea, ¿dónde quedó la justicia en esa realidad? O sea, está completamente mal. ¿Y todo eso por qué? Y bueno, porque nos hemos olvidado de que los problemas de este tipo de cosas necesitan ser manejados dentro de un criterio de lo que se llama la legislación natural. Miremos a la sociedad, miremos qué es lo que está pasando y legislemos después. No pensemos qué es lo que yo considero porque una divinidad me lo reveló o porque mis sagrados prejuicios así lo dicen y entonces después impongo mis sagrados prejuicios a la sociedad. Y porque a lo mejor mis sagrados prejuicios no salen de la Tabona y de repente no alcanzan a la realidad del cerro. O a la de Bella Unión, que está con Brasil, o la de Bella Unión no es la misma que la de Colonia, que de repente la frontera de Argentina no es la misma que la de Brasil, o la de Brasil al norte no es la misma que la de Brasil al este, yo qué sé. No solamente contexto y tiempo, hay muchas cosas. Y una cosa más. En un momento, y por supuesto, gente como Ariel Pereira, gente como montón sabe muchísimo más que yo de esa parte. Pero la DEA, por ejemplo, ¿no? La DEA ha sido una máquina de hacer montones de macanas con estas cosas. Y la primera fue cuando intentó
desarmar la maquinaria de producción de cocaína en la selva. ¿Ah? Primero quisieron sacar los campos de cultivo de coca, ¿no? O sea, tiraron sal en los cultivos. Nunca funcionó porque se corrían los campos de cultivo. Después quisieron eliminar la llegada de elementos de síntesis de cocaína. Entonces lo que lograron fue que prensaran las hojas y sintetizaran en otra parte. ¿Qué lograron con eso? Muy bien. En la selva, cuando sintetizaban cocaína, lo que sobraba se tiraba, se reintegraba a la selva y listo, la desintegraba, de ahí salía cocaína pura. Pero cuando vos te llevas las hojas, por ejemplo, a Santiago del Estero, ponele, pero también te puedo decir al Uruguay profundo, lo que sobra se valoriza. Y lo que sobra se llama pasta base. Y se lo termina consumiendo alguien, generalmente alguien de pocos recursos, y generalmente alguien que se muere muy poco tiempo después porque es altamente adictivo, muy tóxico. Y letal. Todo porque algo que nadie hubiera consumido nunca terminó convirtiéndose en un producto de consumo porque a alguien se le ocurrió sacar la producción de la selva. Todo como raíz del criterio de un prohibicionismo que hoy en día ya todo el mundo sabe que no funciona y que nadie sabe cómo eliminar porque justamente los que más se benefician de él son los primeros que no quieren que se termine. Hoy lo que es cierto es que hay, por suerte, 2 o 3 drogas que ya están saliendo de ese todo es lo mismo. La marihuana se salió, gracias en parte a los israelíes, que hace unos, no quiero equivocarme, pero fue en este siglo, o fines del siglo pasado, no, en este siglo, que descubrieron el sistema endocannabinoide, que es una parte del cerebro que tiene receptores naturales para unos neurotransmisores similares a los componentes del cannabis. Entonces encontraron unos mecanismos de acción de tanto el cannabidiol como el tetrahidrocannabinol y permitió un desarrollo de todo lo que es la química del cannabis. Uruguay perdió decenas, cientos, miles de millones de dólares si esa institución infame que es el IRCA hubiera dejado trabajar. Otro tema que podríamos hablar en otro momento. Pero bueno, el cannabis ya hoy en día se puede investigar, ya tenemos medicamentos. Los niños con epilepsia pueden utilizar cosas que los pueden mejorar. La psilocibina, el principio activo de los hongos mágicos, ya se está investigando, por suerte, porque esa droga va a permitir excelentes medicamentos. Nuevamente, si la psilocibina se vehiculiza en medicamentos de buena calidad, no hay razón para que tenga efectos negativos. Es una gran droga. Lo mismo que el LSD, si tiene buena calidad, está prescripta y hay control médico, no hay razón para que haya nada malo en eso. Y después está la que sí, que efectivamente es altamente adictiva y solo se debe usar dentro de ciertos controles, la morfina y todo lo que sí, solamente en las condiciones que se deben usar. Claro. Porque, porque una persona que tiene una quemadura de 3er grado de una gran superficie de la piel, y dale morfina, porque esa persona está sufriendo. Claro. Entonces, se puede ser adicto, sí, pero el dolor que tiene no lo puede soportar. Entonces sí. Controlado. Claro, ¿no? Y aparte un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? El dolor que está sufriendo no es tolerable. Bueno, calmamos el dolor porque no es una mera jaqueca. Nos tenemos que ir a la tanda, Sí. Bernardo. No Perdón. sé si te queda... ¿No? Yo tengo 2 miedos. La primera es pasarme de tiempo y segundo que ustedes se aburran. ¿Qué? No. De pasarnos de Pero tiempo el estamos primero a sí. nada. El primero estamos a nada. Porque ya el son segundo unos para nada. De hecho, 25. da para hablar un montón. Claro. Quedamos con medio ahí como a la mitad. Pero sí tenemos que hacer una Nos vemos tanda dentro de y jueves. recibir Bueno. a Nachito. Cómo no, nos vemos el jueves que viene entonces con un El nuevo otro. capítulo. El otro. El otro, por eso él dijo, Bueno. dentro de 2 jueves. Suspenso. Hacemos tanda, ya viene Nacho. Que pasen lindo. Giustizia Infinita 2024. Raffaella è italiana.